Les doy la bienvenida a la clase 3 del curso Desvelando los secretos de la historia del arte. Hoy continuaremos revisando el arte del antiguo Egipto, un arte muy simbólico, de carácter funerario y religioso. En la cultura del antiguo Egipto, el arte era un vínculo con las divinidades. La clase anterior también hablamos sobre la observación atenta de la naturaleza que hicieron los egipcios y cómo a partir de ello crearon varios aspectos de su arte como la arquitectura. También les hablé del canon con el que pintaban o esculpían sus figuras humanas y el uso de las matemáticas y la geometría al crear su arquitectura. Así que continuamos. Los antiguos egipcios adoraban a los animales, tanto los domésticos como los salvajes. Conocían la importancia de todas las criaturas, el equilibrio de la naturaleza que incluía a los animales, se concebía como algo esencial a la hora de mantener el orden en el universo. Acuérdense que la clase anterior hablábamos de que para los egipcios era importante que hubiera un orden, porque tenían ciclos naturales y de esos ciclos naturales dependía la crecida del río Nilo y que tuvieran alimentos, ¿no? Y las estaciones del año, entre otros aspectos. También fueron muy aventajados en el estudio de la astronomía. De hecho, junto con la cultura mesopotámica, fueron creadores del zodiaco, ¿no? De la astrología. Y pues sí, los animales eran algo fundamental, desempeñaban un papel simbólico que ya comentábamos desde la primera clase, cómo el ser humano empezó a tomar cualidades de los animales para hacer sus tótems. Y pues para rendir culto a los dioses, empezaron a combinar elementos humanos, como aquí vemos a la izquierda, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, con cabezas de animales. A estas figuras se les llama antroposomórficas. Cuando es una figura humana se le dice antropomórfica. Y cuando es una figura animal, como este que estamos viendo, el cocodrilo, es zoomórfica. Pero cuando va combinado, y eso lo encontramos en todas las culturas antiguas e incluso hoy en día, se les llama antroposomórficas. Crearon, por lo tanto, un bestiario sagrado. Y conoceremos ahora algunos de sus dioses antroposomórficos o solamente somórficos, ¿no? Estas deidades las representaban, por ejemplo, aquí vemos en la escultura en un relieve, esto es un muro de un templo, entonces en las paredes, en los muros de los templos, de las tumbas, hacían relieves y representaban a estos dioses. También hacían esculturas en madera, en piedra, en bronce, como es el caso de esta que estamos viendo, o los pintaban. Veremos algunos casos de algunas deidades pintadas, ¿no? Entonces aquí, en primer lugar, vamos a ver a Num o Hnum, Knum. Son dos de sus nombres. Es este de aquí. El que modela. Knum, el que modela. Lo representaban como un hombre que sigue la ley del perfil típico egipcio, con cabeza de carnero. Aquí se ve el cuerno del carnero, el hocico, porque además de que fue uno de los dioses primigenios, fue uno de los primeros dioses representados, era un dios creador, era un dios alfarero que creó a los seres humanos con arcilla. Y es bien interesante la manera en que crea a los seres humanos porque creaba dos personas de un mismo ser.
una persona era el cuerpo físico y la otra persona el espíritu, el Ka, la energía. Entonces, al momento del nacimiento, ambas personas, la parte física y la parte energética, se fundían en una sola. Podemos ver a Menjit, que es una versión de la diosa Sekhmet. Aquí está a la izquierda, con el cuerpo de mujer y la cabeza de leona. Y también arriba de la cabeza tiene el disco solar. Como pueden ver en las representaciones de estos relieves, destaca el ombligo de ambos personajes. Es lo que le da esa parte esencial a la parte que les decía antropomórfica, ¿no? La figura humana. La parte central, estas imágenes del dios cocodrilo, Sobek. Aquí a la izquierda estamos viendo esta figura de bronce. Otra vez llama la atención el cuerpo musculoso de un hombre con la cabeza de cocodrilo. Esta figura de 15 centímetros está en el Museo Británico. Les decía que es de bronce, al igual que esta figura de la derecha. Y esto es algo característico del arte egipcio, que todas estas deidades podían ser representadas como el animal solo, solamente con el disco solar o algunos atributos, o con el cuerpo humano, como les decía al principio. Y pues el dios cocodrilo era importantísimo porque tenía esos dos lados, ¿no? Por un lado es terror, ¿no? Por sus mandíbulas y su parte cazadora, pero por otro lado se consideraba una deidad benéfica porque fue creadora del río Nilo. Era también un dios de la fertilidad, de la vegetación y la vida. Y al representarlo, le ponían un adorno en la cabeza que incluía unos cuernos retorcidos, aquí se ven, unas plumas de avestruz muy largas, que aquí también se ven, y el disco solar. Y en los templos protegía el lugar, y para darle todavía mayor protección a los sitios, incluían estanques con cocodrilos vivos. Ya saben que en los últimos tiempos se han encontrado varias tumbas con osamentas de cocodrilos o cocodrilos momificados. Entonces era muy importante para el culto la figura de este animal. Y este cocodrilo que estamos viendo aquí al centro también está en el Museo Británico, data del 600 antes de nuestra era y es una pequeña figura de bronce de 12.50 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Estamos viendo cómo los egipcios también se volvieron expertos en el trabajo de los metales. De hecho, fueron una de las culturas más avanzadas en los años de la edad del bronce, ¿no? Que tuvo su auge por ahí del 2000 al 1000 antes de nuestra era, en la cual los seres humanos fueron descubriendo cómo fundir el metal y cómo hacer aleaciones, y que les servían como armas para cazar, para la guerra, pero también para crear estas figuras que perduraron por años, ¿no? Además del bronce, esta figura tiene incrustaciones de oro, por ejemplo, en los ojitos, que no se alcanza a ver bien, pero aquí podemos ver el realismo en las incisiones que se hicieron para mostrar las escamas del cocodrilo, ¿no? Y luego tenemos aquí a la derecha a la diosa Bastet. La diosa Bastet era la diosa de la protección, del amor, de la armonía, protectora de los hogares y templos. Se representaba bajo la forma de un gato doméstico o como una mujer también
cuerpo de mujer con cabeza de gato y que también llevaba atributos. La mayoría de todas estas deidades antroposomórficas llevaban la cruz egipcia o llamada el Ankh, la llave de la vida. Y a Bastet le agradaba que los humanos bailaran y tocaran música en su honor, así que fue una de las deidades a la que más se le rendían festividades. También era la diosa protectora de la domesticidad, que aquí vamos a ver otro ejemplo. Miren, aquí a la izquierda, de lo doméstico, del hogareño, del parto, los secretos femeninos, de la fertilidad. Y como les decía, era protección tanto en los hogares como en los templos. También halcones. Aquí tenemos a Horus, el protector del faraón. De hecho, aquí estamos viendo al halcón protegiendo a Kefren. El elevado, el distante, uno de los más importantes dioses del antiguo egipcio, porque era el dios de la realeza, del cielo, de la guerra, de la caza, y se le representaba o como un halcón que podría estar solo, pero con los atributos de la realeza, como es la corona alta, o con alguna pequeña figura representando al faraón como si lo estuviese protegiendo, o como aquí a la derecha que vemos una escultura de tamaño natural del faraón y un halcón atrás protegiéndolo con sus alas. También lo representaban de manera antroposomórfica con el cuerpo humano y la cabeza de halcón. Y vamos a ver algunas otras figuras, algunas otras esculturas. Aquí pueden ver los ejemplos de la escultura en piedra, qué características tienen los perros, que en este caso es un chacal, pues varias. Por un lado la protección, por otro lado la fidelidad. Entonces, utilizaban también combinarlo, como vemos aquí a la izquierda, y después ya vemos cómo describían las cualidades ya de esa deidad que ellos creaban en sus papiros y en sus pinturas murales. Aquí estamos viendo tres aspectos distintos de Anubis. Anubis, el dios protector de los muertos. Aquí al centro estamos viendo un Anubis creado en piedra caliza. Es una escultura de 50 centímetros del 330 antes de nuestra era, que está en el Museo Británico. Pues Anubis no solamente era un dios protector de los difuntos, era protector de la tumba, evitaba que saquearan la tumba, por mucho tiempo sí lo logró, y se le atribuía la invención del embalsamamiento, que ahorita les voy a hablar sobre eso. Eh, Según la mitología, ayudó a Isis a conservar el cuerpo de Osiris, que aquí estamos viendo a Osiris, el de la piel verde o azul, y que fue pues el primero que momificó a alguien, ¿no? Según la mitología, y entonces por eso se le rendía tanto culto. Se le representa con esa cabeza de chacal negro eh, y simbolizaba la oscuridad del animal, la fertilidad. Y aquí a la izquierda estamos viendo otra escultura de Anubis, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, del 332 antes de nuestra era, en otra situación. Aquí está como con un cuerpo humano dando un paso y vemos que lleva los dos brazos hacia adelante. Está como pidiendo paz. Y es que él era el que recibía al difunto una vez fallecido y además de protegerlo, era el que lo tranquilizaba, el que le decía, yo te voy a acompañar. Entonces los faraones ya sabían todo esto, ¿no? Por el libro de los muertos, y se supone que una vez al morir,
lo que esperaban era encontrar a Anubis para el juicio que se iba a hacer de lo que habían hecho en la vida, ¿no? El pesaje de su alma.